Europa, cuna de la civilización occidental, el renacimiento intelectual y la revolución industrial, destaca en nuestros días como uno de los continentes más avanzados social, económica y tecnológicamente. Su vasta extensión, de más de 10 millones de kilómetros cuadrados, alberga una variedad de biomas, desde las cálidas costas del mar Mediterráneo hasta las frías tundras del norte. Esta diversidad geográfica ofrece una increíble variedad de paisajes, junto con una exuberante flora y fauna. Europa, igualmente, destaca por su rica historia, llena de grandes civilizaciones y culturas que han dominado extensas áreas territoriales a lo largo del mundo. Imperios de la antigüedad como Grecia o Roma, al igual que los grandes imperios coloniales de la era moderna, son solo algunos ejemplos de las extraordinarias civilizaciones que florecieron en este continente. Al igual que su rica historia, las ciudades europeas son otro aspecto destacado del viejo continente. La asombrosa diversidad de lenguas y culturas en Europa hace que cada ciudad y capital posea características únicas que las distinguen de otras, convirtiéndolas en muchos casos en destinos turísticos de gran atractivo. En este video conoceremos cuáles son las principales metrópolis de este increíble continente, conociendo sus características más generales como su población y ubicación, hasta datos más específicos que identifican a cada ciudad. Antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte al canal para conocer más acerca de estos temas y estar atento a nuestras actualizaciones. Arquimetrópoli presenta las ciudades más grandes de Europa. Número 10. Nápoles. Conocida como la capital mundial de la pizza, la ciudad de Nápoles se encuentra ubicada al sur de Italia, sobre la costa del mar Tirreno. Esta vibrante ciudad es famosa no solo por su gastronomía, sino también por su proximidad al monte Vesubio, uno de los volcanes más activos de Europa, ubicado a pocos kilómetros del centro metropolitano. Su atractivo turístico más destacado son las ruinas de la antigua ciudad romana de Pompeya, ciudad que fue sepultada por las cenizas del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. La población metropolitana de Nápoles supera actualmente los 4 millones de habitantes, y su economía representa el 7% del Producto Interno Bruto de Italia. En otras palabras, unos 109.000 millones de euros. Número 9. Berlín. La capital alemana se encuentra ubicada al noreste del país y es en la actualidad uno de los centros políticos, administrativos y culturales más importantes de Europa. La ciudad es reconocida internacionalmente por sus increíbles monumentos históricos, como la Puerta de Brandenburgo o el edificio del Reichstag, que es el principal símbolo político e histórico de Alemania, además de sus más de 170 museos repartidos en toda su área metropolitana. Su población actual ronda los 4.7 millones de habitantes, siendo considerada una de las ciudades más cosmopolitas de la Unión Europea, donde más del 15% de sus habitantes son de origen extranjero. Su Producto Interno Bruto es de 154.000 millones de euros, siendo sede de importantes bancos y empresas transnacionales. Número 8. Barcelona. Ubicada a orillas del mar Mediterráneo, al noreste de la península ibérica, es la segunda ciudad más importante de España y considerada uno de los centros urbanos más dinámicos y cosmopolitas de Europa. La ciudad es un importante centro turístico y cultural, debido principalmente a sus impresionantes edificaciones diseñadas en su mayoría por el famoso arquitecto catalán Antonio Gaudí, siendo la iglesia de la Sagrada Familia el principal icono de la ciudad. Además, sus cálidos veranos, vibrante vida nocturna y encantadores paseos peatonales la convierten en uno de los destinos más populares entre los turistas, atrayendo un promedio de 8 millones de visitantes al año. Su población actual es de aproximadamente 4.8 millones de habitantes, y su economía representa el 19% del Producto Interno Bruto del país.
unos 163.000 millones de euros. Número 7. San Petersburgo. Ubicada al norte del continente, a orillas del Golfo de Finlandia y apodada como la Venecia del Norte por sus más de 60 canales y 342 puentes, la antigua ciudad de los zares es en la actualidad la segunda ciudad más grande y poblada de la Federación Rusa. La gran metrópoli de San Petersburgo resalta por ser el principal referente cultural y turístico del país. Dentro de su casco histórico se pueden encontrar emblemáticos museos, iglesias, teatros y palacios que ensalzan el pasado imperial ruso. Su población metropolitana asciende a los 5.6 millones de habitantes, siendo considerada la ciudad más poblada del norte europeo. Su Producto Interno Bruto es de 169.000 millones de euros y es el principal puerto comercial y logístico de la Federación Rusa, siendo igualmente sede de importantes empresas mineras y petroleras estatales. Número 6. Milán. Conocida globalmente como una de las grandes capitales de la moda, se encuentra ubicada al norte de Italia, en la llanura padana, una de las regiones más desarrolladas e industrializadas del país. La ciudad destaca en la actualidad por sus increíbles palacios, galerías de arte, atelieres, iglesias y teatros, siendo uno de los centros más importantes de la cultura italiana junto con Venecia y la capital, Roma. Su población metropolitana ronda los 6.5 millones de habitantes y su economía es de 207.000 millones de euros, siendo sede de la principal bolsa de valores del país. Número 5. Madrid. La capital española se ubica al centro de la península ibérica y es considerada una de las ciudades globales en ascenso más importantes del mundo, por su gran influencia cultural y económica en los países de habla hispana. Dentro de su casco histórico se pueden encontrar increíbles edificaciones que representan el poderío que alguna vez tuvo el inmenso Imperio Español. Algunos de ellos son el Palacio Real de Madrid o el Museo del Prado. Su población metropolitana es de 6.7 millones de habitantes y es considerada una de las ciudades más cosmopolitas de la Unión Europea. Dentro de ella se pueden encontrar grandes comunidades de países latinoamericanos y del norte de África. Su Producto Interno Bruto es de 221.000 millones de euros, representando un 20% de toda la economía española, siendo igualmente sede de los principales bancos y empresas del país. Número 4. París. La gran metrópoli francesa se ubica al noreste del país, a orillas del río Sena, y es actualmente uno de los centros económicos, políticos, comerciales y culturales más importantes de la Unión Europea y el mundo. La ciudad destaca por sus emblemáticos edificios históricos. Algunos de los más famosos son el Museo del Louvre o la Torre Eiffel, que es el principal icono de la ciudad. Su gran cantidad de monumentos, teatros, paseos peatonales, galerías comerciales e iglesias la convierten en uno de los destinos turísticos más importantes a nivel mundial, recibiendo anualmente unos 19 millones de turistas al año. Su población metropolitana asciende a 11.4 millones de habitantes y es considerada una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Su economía es de 685.000 millones de euros, convirtiéndose en una de las 5 áreas metropolitanas más ricas del mundo. Número 3. Londres. Ubicada al sur de la isla de Gran Bretaña, a orillas del río Támesis, es en la actualidad una de las 4 ciudades globales más importantes del mundo, principalmente por su poderío económico e influencia cultural y política en los países de habla inglesa. La ciudad es igualmente uno de los principales destinos turísticos de Europa, atrayendo un aproximado de 18 millones de turistas al año.
Su población metropolitana asciende a los 14.8 millones de habitantes, donde más del 50% de su población es de origen extranjero. Su economía es una de las más grandes del mundo, con un Producto Interno Bruto de 807 mil millones de euros, siendo considerada el principal centro financiero de Europa y el cuarto más grande del mundo. Número 2. Estambul. Ubicado en uno de los puntos más importantes del comercio internacional, como lo es el estrecho del Bósforo entre el continente europeo y asiático, la gran metrópoli de Estambul se alza como el principal centro financiero, comercial y turístico de la República de Turquía. La ciudad fue fundada por colonos griegos en el año 667 a.C., bajo el nombre de Bizancio, y a lo largo de la historia ha sido capital de distintos reinos e imperios, siendo los más destacados el Imperio Bizantino y Otomano. Actualmente, la ciudad es uno de los centros urbanos más emblemáticos y turísticos del mundo. Sus increíbles museos, mercados, ruinas históricas, iglesias y mezquitas la convierten en una de las ciudades más enigmáticas y auténticas del mundo, que atrae a millones de visitantes cada año. Su población metropolitana alcanza los 16 millones de habitantes y su Producto Interno Bruto roza los 348 mil millones de dólares, representando un 37% de toda la economía turca. Número 1. Moscú. La capital rusa se ubica a orillas del río Moscova, al noreste del continente europeo, y es el principal centro político, económico y cultural del país más grande del mundo. A lo largo de la historia, Moscú ha sido capital de distintos reinos e imperios, convirtiéndolo en la ciudad más importante e influyente de Europa Oriental. La ciudad igualmente posee increíbles edificios emblemáticos, como el Kremlin, que es el principal centro de poder del país, o la Catedral de San Basilio, uno de los símbolos más importantes del cristianismo ortodoxo. Su población metropolitana actual es de 17.4 millones de habitantes, poseyendo grandes comunidades de inmigrantes provenientes de las ex repúblicas soviéticas. Su Producto Interno Bruto es de 553 mil millones de dólares, lo que representa el 35% de toda la economía del país. Como podemos ver, Europa es un crisol de megaciudades, muchas de las cuales se destacan a nivel mundial por sus fascinantes monumentos, rica historia y notable desarrollo. Cada una de las ciudades analizadas en la lista presentan características únicas que demuestran la diversidad de culturas dentro del continente europeo. Y para ti, ¿cuál es tu ciudad favorita de la lista? Escríbelo abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y dar like al video. Si te interesa más este tipo de contenido, no olvides activar la campanita. Muchas gracias. Esto es Archimetrópoli.